Una persona que no tiene en estos momentos, estaba pensando yo cuál sería la presentación. ¿Cómo presento yo a alguien que está cambiando la vida de muchas personas, que hoy en día está viviendo también muy de cerca, a pesar de encontrarse en España, el conflicto entre Israel y el por qué tan importante o por qué se ha vuelto importante? Los ojos han olvidado Ucrania, Rusia, han olvidado todo lo que ha estado pasando en el mundo y se centran en esos momentos en Israel. Es por eso que en esta emisión de Meridio Media con Hispania Media quiero presentarles al pastor José Manuel, que ya les dije no tiene ningún tipo de presentación, sino el hombre más buscado en estos momentos por todo lo que se está datando con el tema relacionado con Israel y la guerra. Es una de las personas que de una u otra forma está más ahí en el centro, en la parte de adelante, en la línea de enfrente, mostrándonos todo lo que está ocurriendo de primera mano para quienes le conocemos dentro de sus predicaciones y todo lo que hemos venido escuchando. Más allá de ser un pastor, muchas otras cosas que más adelante, si Dios así lo permite, vamos a estarles contando a todos ustedes, pero por ahora, ¿por qué es tan importante y por qué estamos hablando hoy de Israel? Yo sé que para él ya esto está trillado, pero no deja de serlo cuando tenemos nuevas noticias. Pastor, muy buenas noches allá. Aquí le digo muy buenas tardes desde Memphis, Tennessee. Muy buenas noches para mí, buenas tardes para ti. Es un placer poder estar con ustedes en este momento y bueno, aquí estoy a vuestra disposición para compartir cualquier cosa que quieran saber sobre Israel o sobre cualquier otro asunto. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados y necesitamos instrucción, información de primera mano para saber cómo actuar y para saber también qué está pasando, darle una lectura tal vez un poco diferente a todos estos acontecimientos mundiales que de una manera u otra nos afectan a pesar de la distancia. Pastor, hay gente, ¿está bien que te diga pastor? Sí, sí, a mí me puedes llamar como tú quieras, no hay Pastor problema. Manolo, le dicen Manolo, José Manuel, pero bueno, Pastor, hay algo muy importante en medio de todo esto. Hay gente que no sabe o tal vez no lo reconoce y hay muchos que dicen, ¿por qué ahora Israel? ¿Por qué el tema de Israel cuando Israel ha sido importante desde que empezamos el Génesis hasta que terminamos? Y en estos momentos tal vez viviéndose una de las etapas más importantes para el cristianismo. Pero hay gente que no es cristiana, hay gente que no conoce el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Por qué hoy en día es el foco de atención de las noticias? Bueno, es curioso porque Israel es un país tan pequeño, que si tú miras un mapa, tienen que poner el nombre Israel fuera del país porque si lo ponen dentro lo tapan. Es un país muy pequeño, con una población muy pequeña, pero rodeado de enormes países con una población muy grande, y es un país completamente diferente a cualquier otro país. Primero, por su historia. Segundo, porque según la Biblia, ¿verdad? Es el centro profético de la Biblia. Ahí nacieron los profetas, ahí se escribió la Biblia, ahí nació el Señor Jesucristo, ahí nacieron los discípulos, ahí empezó y terminó todo en cierto sentido. Por lo tanto, es un país que a pesar de que algunos lo ven como un país muy lejano, muy diferente, por todo, por su religión, por su cultura, por todo, es un país que todo lo que sucede allí nos afecta de una manera u otra a todos. Es interesante porque en este momento hay un montón de guerras en el mundo. Hay un Sí. montón de países que están en guerra. Sin embargo, no pasa nada con esos países, ni siquiera se mencionan en los medios de comunicación. Pero cualquier cosa que ocurra en Israel, en la índole que sea, automáticamente todo el mundo o se pone en un extremo o se pone en otro extremo. Bueno, es que hay un trasfondo espiritual que muchas veces la gente ignora. Piensan que simplemente es un problema político, un problema entre judíos y palestinos, pero es mucho más que todo eso. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende y por eso esa polarización, ¿no? O yo estoy a favor, o yo estoy en contra, estos son los buenos, estos son los malos, pero no saben realmente el trasfondo religioso que hay detrás de todo esto, porque Medio Oriente es diferente a todo lo que nos podamos imaginar y hay que estar allí, conocer la idiosincrasia, la cultura, las religiones, los conflictos del pasado, del presente, para poder interpretar adecuadamente la situación de lo que está ocurriendo. Este podcast tiene algo muy especial y es que quiero que entremos un poco más en materia porque mientras tú y yo estamos hablando en estos momentos, están ocurriendo muchas cosas que son de gran importancia para las personas del común, e incluso mucho más para el pueblo cristiano. Por eso me llamó la atención, hay un video exactamente de hace más o menos ya un año y un mes
donde tú hablabas de una experiencia que te ocurrió allí en Israel, de las tantas veces que has ido a Israel, sobre un rabino que se te acerca, te dice algunas cosas y donde dices que la próxima nación en ser atacada va a ser Israel. Y si miramos la fecha, esto más o menos fue a mediados de octubre y fue en octubre cuando Israel fue atacada. Esto está relacionado, esto que alguna vez contaste, que hoy en día es uno de los videos también más virales, si no por decir todos, pero este hoy en día es uno de los videos que más, o al que más las personas están acudiendo para saber, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Esto fue pura o fue producto de la casualidad o fue algo que estaba preparado? Bueno, tú me has recordado ahora mismo que fue el año pasado en el mes de octubre. Yo lo había olvidado la fecha. No olvidaré nunca las palabras de aquel hombre, porque fueron muy impactantes y bueno, de momento todo lo que me dijo se ha ido cumpliendo. Primeramente será Ucrania, luego seremos nosotros Israel, que en aquel momento no había guerra, se estaba tranquilamente allí, y después serán ustedes los cristianos, ¿no? Y bueno, sí fue muy interesante la conversación que este personaje, esta persona tuvo conmigo. Yo no lo conocía absolutamente de nada. Y como tú bien dices, Ali, se ha viralizado este vídeo de una forma tremenda. Muchas personas lo han utilizado para, en fin, para diferentes fines, diferentes propósitos. Pero no cabe la menor duda de que cosas que se han escrito con centenares de años de antelación por diferentes personajes bíblicos, pues en algún momento tenían que cumplirse. Y estamos viviendo tiempos muy interesantes y estamos viviendo tiempos en los que tenemos que estar preparados. Si me permites, yo no sé de cuánto tiempo disponemos, pero te voy a dar un dato y ustedes son los primeros, yo esto lo descubrí ayer, ustedes van a ser los primeros en primicia que van a tener acceso a esta información que yo no le he dado absolutamente nada y ustedes van a ser los primeros en escucharla. Muy rápido. El patriarca Abraham nace, según el calendario bíblico, en el año 1948, después de la creación. Esos son los datos que el calendario hebreo, el calendario bíblico nos proporciona. Abraham, el patriarca de Abraham, de donde nace la nación de Israel y otras, nace en 1948. 75 años más tarde de su nacimiento, este hombre tiene que ir en búsqueda de su sobrino Lot, que ha sido secuestrado por unas naciones que están en conflicto, 5 reyes contra 4, y él va con 200 y pico siervos criados que él los ha entrenado y preparado para ir a buscar a su sobrino Lot y a todas sus pertenencias, toda su familia, y dice que va más allá de Damasco y logra recuperarlo, logra salvarle la vida y vuelve otra vez a la tierra de Canaán, ¿no? Es curioso esto, ¿verdad? El Bastante. pueblo de Israel, el Estado moderno de Israel, nació en 1948, de Wow. la era cristiana. Y 75 años después, que se están celebrando ahora, Israel es atacado y una serie de personas han sido secuestradas, llevadas a la franja de Gaza, e Israel vuelve otra vez a un conflicto bélico, a una guerra. ¿Casualidad? Bueno, pueden llamarlo como quieran, pero la Biblia dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Los que leemos y estudiamos la Biblia y nos fiamos de la credibilidad de la palabra de Dios, la Biblia nos dice que para entender el futuro hay que conocer el pasado, porque el tiempo en la Biblia está invertido. Para conocer el futuro tienes que saber lo que ha sucedido en el pasado y conociendo la historia sabrás lo que va a conocer lo que va a suceder en el futuro. Por consiguiente, la Biblia no es el periódico de hace 2000 años. La Biblia es el periódico de hoy y de mañana. Se adelanta en el tiempo y en el espacio y nos indica a los que la leemos y a los que creemos en ella las cosas que van a suceder para saber cómo actuar en cada momento de la vida en la que nos encontremos. Wow, increíble, increíble eso. Y lo que decías muy cierto. Hay gente que apenas está empezando a abrirla. No solamente gente que no conoce, que no asiste a ninguna iglesia, sino estamos hablando también de grandes científicos, personas que están trabajando en altos cargos y se están dando cuenta, están atando no solamente cabos, sino que esto no es producto de una casualidad, es una guerra que viene desde siempre, ha existido siempre y no como han salido a decir algunos presidentes hoy en día, que Israel está robando terreno a Medio Oriente cuando es un pedacito nada más. Tienes razón eso, cuando uno entra incluso por allí a cualquier mapa, a cualquier buscador, tiene uno que acercarse demasiado para entrar en la nación Israel y empezar a ver sus calles, a lo cual pues es irrisorio, ¿no? Pensar que Israel se quiere apoderar de todo ese territorio
mientras tiene tantos enemigos a su alrededor. Habíamos estado conversando de algo relacionado también con lo que ocurrió en estos días, ¿no? Más exactamente ayer y lo que está pasando. Siempre creo que estás bien informado porque tienes a muchos amigos, a muchas personas cercanas también allí en Israel. Conoces también a muchos rabinos que en estos momentos te están enviando toda la situación. ¿Cómo se encuentra al sol de hoy o hasta ese momento que estamos grabando este podcast? ¿Qué está pasando en Israel en estos momentos? Bueno, justamente detrás de mí yo tengo mi tablet y me está constantemente informando de misiles que siguen mandando desde la Franja de Gaza en dirección a diferentes ciudades de Israel como Tel Aviv, Askelon y otras más, ¿no? Quiero decir que no se ha acabado el conflicto. Ha habido un alto al fuego en el que ha habido una entrega de rehenes por parte de Hamas y una entrega masiva de presos condenados, ¿verdad?, por los tribunales israelíes para que de esa manera pues, se pudiera llegar, entre comillas, a un acuerdo. Pero ese alto al fuego hoy se rompía a las 5 de la madrugada Wow. y los cohetes están siendo lanzados desde la Franja de Gaza nuevamente y otra vez volvemos otra vez al punto de partida. Lamentablemente la situación en este momento política, social, espiritual de Israel es muy, muy complicada. El país está dividido internamente. Ponte en el lugar de todos los padres, madres, abuelos, tíos, sobrinos que tienen a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos secuestrados en la Franja de Gaza sin saber si están vivos, si están muertos, si los van a liberar, si los van a matar. La situación es tremenda. La presión que está recibiendo el gobierno, las autoridades israelíes en este momento es muy fuerte porque lo que quieren ellos es que vayan en búsqueda de sus familiares, de sus seres queridos, y después ya hablaremos de guerra y de ataques y todo lo demás. Por otra parte, hay gente que dice que no, que hay que atacar, que hay que destruir al grupo terrorista Hamas, que ha traído la ruina y la desesperación y la ruina económica a la Franja de Gaza durante estos últimos años. En fin, hay unas presiones tremendas por todas partes. Entonces, nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Ahora, la Biblia emplea una expresión que está en el libro del profeta Jeremías y es la de tiempo de angustia de Jacob. Sabemos que Jacob fue uno de los tres patriarcas principales en la historia del pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre por Israel, que es un nombre muy interesante que se puede analizar letra a letra lo que significa ese nombre, pero bueno, eso sería un tema para otra ocasión. Y lo que está bien claro es que Israel está viviendo un momento muy, muy peligroso, de mucha incertidumbre, de mucho temor, de mucha rabia, de muchos sentimientos encontrados y emociones que no se habían vuelto a experimentar y situaciones que no se habían vuelto a vivir y a ver desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca había muerto en un mismo día, en un solo día, tantos judíos como desde la Segunda Guerra Mundial. Aquellas imágenes las hemos visto muchas veces en documentales en blanco y negro, ahora las podemos ver casi en tiempo real en color, y se vuelve otra vez a repetir la historia, con más crueldad, con más cinismo, y nadie sabe realmente hasta dónde va a llegar toda esta situación. Y ahora con un color diferente, ¿no? Porque hay más actores dentro de esto. Y si nos vamos a la Biblia, encontramos que es como algo que ya se está repitiendo. Es nuevamente los mismos contra el mismo. Sí, el pueblo de Israel es el único pueblo, el único país judío. ¿Cuántas docenas de países de religión, digamos, cristiana hay en el mundo? Muchísimos. ¿Cuántos países hay con un trasfondo musulmán? Muchísimos. El único país, el único estado del mundo que no representa más que el 0,2% de la población mundial es el Estado de Israel, y todos están en contra de ese pequeño país, de ese pequeño punto de la tierra, ¿verdad? Casi insignificante, pero ese es el lugar, el centro del mundo. Según la geografía bíblica, Jerusalén es la ciudad que hace de centro del mundo, el ombligo de la tierra, como le llaman los judíos, y es un lugar donde se disputan esa tierra, judíos, árabes, cristianos. Ha sido el lugar donde más sangre se ha derramado, la ciudad donde más veces ha sido destruida y vuelta a reconstruir. Es una nación que está bañada en sangre, y hasta que venga Jesús, hasta que venga el Mesías otra vez, pues va a ser siempre así. Tendrá un periodo de paz, un periodo de calma, pero Israel siempre estará en conflicto o preparándose para un conflicto. Es lo que se dice allí. O estamos en guerra o nos estamos preparando para la guerra.
pero es algo inevitable. Tienes un viaje ya planificado para ahora, para el mes de diciembre. Eh, Te vas en un momento donde se levantó la tregua. No, 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 ¿no te asusta un poco esto? ¿A qué crees que te vas a enfrentar allá? En Ajá. este momento teníamos que estar con grupos. Nos íbamos a ir a mediados del mes de noviembre y vamos a estar hasta el 17 o el 19, si no recuerdo mal, del mes de diciembre. Esos 3 grupos que íbamos a viajar se suspendieron por esta situación, pero independientemente de esta situación de conflicto, de guerra, yo tengo planificado un viaje para ir el 14 de diciembre a Israel y estaré Dios mediante hasta el día 22. Tengo muchas ganas en mi corazón de visitar los kibbutz que fueron atacados el día 7 de octubre, de estar con hermanos que lo están pasando mal, con amigos, con familias. Me gustaría muchísimo poder visitar la plaza, la Kikar de todos los secuestrados o de la familia de los secuestrados. Es decir, vamos en un viaje no de turistas, ni mucho menos, sino en un viaje, digamos, con una connotación muy espiritual para dar ánimo, para dar aliento y para ver sobre el terreno cómo está la situación y ver de cara al próximo año si es posible volver a recuperar los viajes que durante más de 20 años hemos estado haciendo varias veces al año a tierra de Israel. Esperamos de una u otra forma tener comunicación allí, ¿no? Para tener algunas imágenes ahí de primera mano contigo. No quiero pasar por confianza o confianzudo, por decirlo, pero nos gustaría mucho si de pronto pudiéramos utilizar parte de ese material que tú pudieras enviarnos, pues serías como nuestro corresponsal allí. Yo sé que no es el primer medio. Sí, yo creo que voy a ser el primer corresponsal de ustedes en tierra de Israel en tiempo real, ¿no? A pesar de la diferencia horaria. Pero en Israel hay la misma hora que en España, ¿no? Pero quiero decir con todo esto que va a ser una experiencia diferente, una experiencia nueva, porque siempre hemos ido con grupos. En esta ocasión me acompaña un hermano que también me ayuda a organizar todos estos viajes por más de 20 años a Israel, pero vamos, ya te digo, con una misión diferente y a meternos en lugares donde jamás en mi vida se me ocurriría llevar a un grupo. Que Dios nos proteja. Intentaré mandarles desde allí. Yo tengo teléfono en Israel, tengo internet y procuraré mandarle imágenes y puede ser en tiempo real, mejor que mejor, y creo que les va a venir a ustedes también muy bien. Perfecto. Paz, eh, hay oportunidad para tener temor con todo eso que está pasando. Debería haber miedo en cada una de las personas que en estos momentos está viendo este podcast. No sé si la palabra es miedo o la palabra es prudencia o no sé exactamente qué palabra utilizar, porque no cabe la menor duda de que esto de una u otra manera nos va a afectar. No se olviden ustedes que Estados Unidos también está en cierto sentido incluido, ¿no? Inmerso en este conflicto. Tiene varios portaaviones, también ha estado frenando o impidiendo que estos cohetes que están mandando desde Yemen, los hutíes, hicieran impacto en Israel. En fin, Estados Unidos de una manera u otra está metida hasta el cuello en este conflicto. Ahora, bíblicamente, y esto es algo que a lo mejor a más de uno le puede chocar, bíblicamente la Biblia nos anticipa de que el pueblo de Israel llegará a un momento de una soledad total y absoluta por parte de todas las naciones de la tierra. Por supuesto Europa, que Europa está totalmente dormida y anestesiada, van a ser los primeros en abandonar y en apoyar a Israel como tal. Pero también Estados Unidos terminará abandonando y dejando solo a Israel, y entonces será cuando otras naciones, porque es que la Biblia nos da muchos datos e informaciones sobre qué naciones, por dónde atacarán, cómo atacarán, con qué tipo de armamento atacarán. Es que es increíble, ¿no? La Biblia nos enseña que cuando Israel se encuentre sola, sin ningún tipo de apoyo, pues se llevará a cabo lo que yo podría denominar, sin miedo a equivocarme, la Tercera Guerra Mundial, donde millones de soldados de varias naciones del mundo entrando por la zona norte, por los altos del Golán, ¿verdad? Pues atacarán a Israel y se va a llevar a cabo la batalla de las batallas en el famoso Valle de Meguido o la batalla de Armagedón, como bien la conocen muchos, ¿no?
batalla que durará mucho tiempo, donde se llevará a cabo un derramamiento de sangre terrible. Es decir, que todo esto es simplemente el principio de dolores, por utilizar un término bíblico. Y entonces yo creo que como cristianos, como creyentes, tenemos que estar haciendo lo que Jesús dijo: velar y orar. Velar y orar. No podemos hacer otra cosa más que eso. Pero el que no tiene fe en Dios, hombre, yo si no tuviera fe en Dios y tuviera ese Dios poderoso que me cuida y me guarda, tendría mucho temor, por supuesto, porque no se olviden ustedes que el Islam es una religión que pretende conquistar el mundo. En Y todo para lado. el Islam, Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Y para el Islam, o los fanáticos del Islam, Estados Unidos es el gran Satán. ¿Cuántas banderas norteamericanas se han quemado en esos países? Y Estados Unidos está en el punto de mira. Bueno, de hecho, ustedes vivieron un atentado tremendo no hace mucho tiempo atrás. Y en España también, ¿no? Por lo tanto, si yo no fuera creyente, claro que estaría preocupado, sobre todo por mis hijos, por mi familia, porque el mundo va a ser sacudido. Todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas. Solamente de una forma sobrenatural seremos protegidos los que confiemos en el Señor. Por lo tanto, yo creo que ahora más que nunca tenemos que, si me permites esta expresión, activar nuestra fe, agarrarnos a Dios, porque todo nos va a fallar. La política ya nos está fallando. La religión nos ha fallado. Todas las instituciones humanas nos han fallado. El único que permanecerá fiel en estos momentos difíciles de la historia va a ser nuestro Dios. El problema es que muchos lo rechazan. Y entonces, ¿qué protección, qué cobertura tiene una persona que le ha dado descaradamente las espaldas a Dios? A eso justamente iba. ¿Hay alguna nación, como lo he escuchado decir a algunas personas, hay alguna nación que se esté librando o que se libre de todo esto que está ocurriendo en Israel? No, el mundo está totalmente globalizado. Ninguna nación puede, digamos, prescindir de otras. Es decir, todas las naciones de alguna manera están entrelazadas por lazos comerciales, lazos económicos, y es prácticamente imposible decir nosotros no necesitamos de nadie. No hay ninguna nación de la Tierra que no necesite exportar sus productos a otra o comprar los productos de otra nación. Los mares, los aviones, los trenes, las carreteras, todo está entrelazado de tal manera que nadie puede prescindir de nadie. El mundo está totalmente globalizado en muchos aspectos, ¿no? Y más que lo va a estar en los últimos tiempos. Por lo tanto, dice la Biblia que todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas y probadas. Por supuesto, también los Estados Unidos, porque ya los Estados Unidos está experimentando en su propio terreno, pues las consecuencias de, en fin, de haberle dado las espaldas a Dios hace muchos años en escuelas, en universidades, de haberle dado lugar a leyes antibíblicas, a permitir cosas que son totalmente antinatura, etcétera, etcétera. Y aunque por un tiempo podamos estar tranquilos, es una falsa seguridad, es una falsa confianza. La Biblia dice, y perdonen que me remita tanto a la Biblia, pero es que como pastor tengo que hacerlo, la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a la mujer que está tan tranquila ahora mismo y de repente le entran los dolores de parto y tiene que salir corriendo a parir a la criatura. Bueno, la tierra está con dolores de parto hace ya mucho tiempo y las naciones de la tierra van a ser sacudidas en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, ¿o es que acaso no lo estamos viendo? Los musulmanes saben que viene algo muy fuerte a la tierra. Los cristianos lo saben, los judíos lo saben, todo el mundo sabe, aunque sean ateos, que el mundo no puede aguantar más tiempo así. Por lo tanto, velemos y oremos para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche, dice la Escritura. Pastor, agradezco mucho estos minutos que pues hemos dedicado. Creo que hay mucha gente que va a quedar con muchas preguntas, con muchas incógnitas, pero no podemos soltarlo todo así nada más. Me gustaría de pronto que quedáramos no comprometidos. Yo solamente pido a Dios que te guarde en ese viaje que vas a hacer a Israel, pero que de pronto al llegar de allá, al pasar al próximo año, que en realidad, como dice la palabra, solamente el mañana está en sus manos, nosotros no conocemos qué vaya a pasar, cada día trae su afán, pero ya en vísperas de este próximo 2024, poder contar nuevamente con otro especial, otro podcast como este, poderle conversar a la gente. No sabemos qué vaya a ocurrir, pero hay una pregunta que me hacía alguien hace unos días. ¿Es el fin de la humanidad? ¿Es el fin de todo
lo que ha empezado es el comienzo del fin? Todavía el fin en sí mismo no. La Biblia nos da tiempos y nos da señales para que sepamos en todo momento dónde nos encontramos. Tenemos un libro extraordinario que a algunos les ha producido miedo, cuando es todo lo contrario. El objetivo del libro de Apocalipsis no fue producir miedo en el lector, sino producir en él una confianza de tal manera que sepa cómo va a terminar la historia y que sepa en qué momento de la historia se encuentra, ¿no? Porque según el momento de la historia, así serán las señales que veremos. El Señor Jesucristo dice que en su época la señal que verían sería la señal del profeta Jonás, y se refería a su muerte y su resurrección. La señal de la época de Noé fue el diluvio, y así sucesivamente. Nosotros tenemos mucha información acerca de los acontecimientos finales, solamente un dato: 3/4 partes de la Biblia es material profético. Por lo tanto, todo este tema de acontecimientos finales, etcétera, del nuevo orden mundial y tal, está muy bien explicado en la Biblia, en el libro de Daniel, de Ezequiel, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, el libro del Apocalipsis, y la palabra de Dios nos enseña qué papel va a jugar la economía, qué función va a jugar la política, qué función va a jugar la religión. Y el que quiera hacer preguntas, el que quiera saber, la Biblia te va a dar las respuestas exactas, no hipótesis, no ideas extrañas, sino la realidad. Y a mí me gustaría que se sintieran los que vayan a escuchar este programa con la libertad de hacernos las preguntas que quieran, y si la respuesta está en la Biblia, pues con todo gusto te la daremos. Y después usted analiza si es de su agrado, si no es de su agrado, si está a favor, está en contra, pero que por lo menos usted tenga la información, porque la información es poder, como se ha dicho muchas veces. Esta es para dejar los puntos suspensivos. Simplemente me dices sí, me dices no y lo vamos a desarrollar en una próxima. ¿Está la iglesia preparada? No, lamentablemente, gran parte de la iglesia está dormida, está anestesiada, se ha perdido mucho tiempo en discusiones absurdas y ridículas, se ha infiltrado en la mayoría, no digo en todas, pero en una gran cantidad de iglesias cristianas evangélicas se han introducido doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, y las iglesias no están preparadas en su inmensa mayoría, porque incluso se han metido falsas doctrinas que a base de repetirlas y de repetirlas se han convertido como en la base doctrinal de muchas denominaciones, creyendo cosas que no son así como si fueran realmente así y fueran a suceder. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar también a volver a trabajar con la teología de muchas congregaciones, porque hay muchos creyentes que ni siquiera, bueno, creyentes, incluso pastores, que no tienen ni la más remota idea, por ejemplo, de las cosas que cuenta el libro del Apocalipsis. Y yo creo, sinceramente, que si en algún momento de la historia se tiene que hablar del Apocalipsis y explicar lo que significan los sellos, las trompetas, las copas, los colores, etcétera, es en este tiempo. Pero lamentablemente no hay una enseñanza, digamos, exhaustiva y clara sobre estos temas. Por lo tanto, en mi opinión muy personal, ¿verdad? Yo creo que la iglesia en su inmensa mayoría no está preparada para lo que se avecina en los próximos meses, y no sé si hasta decirte en los próximos días. Wow, wow. Es el pastor José Manuel Sierra desde España, nosotros aquí desde Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Próximos días estará partiendo hacia Israel, lo cual desde aquí le deseamos no suerte, sino que Dios lo acompañe, que Dios esté allí con él, que pueda proteger también a todo su equipo y a quienes van a viajar con él. Pastor, muchas gracias. Gracias por esa oportunidad que nos brindas a nosotros como medio también de información, de poder no entretener, sino llevar algo realmente edificante a las vidas de las personas que vayan a reproducir en su momento pues, este podcast, que lo puedan compartir y que, como dices tú, que para que la gente abra los ojos, ¿no? Un poco. Pues ha sido un auténtico placer estar contigo en esta emisora, que llegue a muchas vidas. Mándamelo cuando lo tengan preparado, para yo también mandárselo a miles y a miles de personas que nos siguen también en muchas partes del mundo. Y les deseo lo mejor, que sean realmente una luz en esa ciudad, y que a través de todo lo que ustedes publiquen y todo lo que ustedes hagan, muchas personas puedan encontrar ese rayo de luz y de esperanza en medio de tanta oscuridad espiritual en la que nos encontramos. Que Dios les bendiga, y un gran abrazo para ti y para todo tu equipo. Gracias, gracias, Pastor. Y a todos ustedes también, hasta una próxima emisión aquí en Meridian Media. Saludos a toda la familia
y mucha paz, mucha fe, mucha oración y poner nuestra confianza siempre en Dios.